Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Qué alegría volver a estar con ustedes a través de estos medios. Muy alegres porque este día estaremos pasando un tiempo de oración. Quiero compartir con ustedes ahí en uno de mis salmos favoritos, un salmo de Asaf, el Salmo 50. Dice el verso 14 y el verso 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y dice el 15, e invócame en el día de la angustia. Invócame en el día de la angustia. Creo, hermanos, que este es ese tiempo de angustia. Hemos estado viendo muchas situaciones a nuestro alrededor que nos angustian, pero tenemos la respuesta de parte de Dios que dice, te libraré y tú me honrarás. Así que confiamos, hermanos, de que de Dios viene a nuestro socorro. Queremos, antes de iniciar la oración, pedirles petición de oración por cada una de estas personas que vamos a mencionar. Nuestra hermana Alicia, sigamos orando por ella para que el Señor la restablezca totalmente. Nuestro hermano Alfredo Eufrasio y nuestra hermana Eloísa. Nuestro hermano Alfredo Eufrasio está hospitalizado muy grave y pues nuestra hermana Eloísa ahí está muy dolida por esta situación. Así que oremos para que el Señor tome el control de la vida de nuestro hermano Alfredo Eufrasio. Por Israel, por Emily, vamos a orar para que el Señor los bendiga. Estamos aquí haciendo un equipo de trabajo a distancia. Hoy tenemos una conexión entre Kansas, Texas y California, así que gracias a Dios por el favor de la tecnología que nos ayuda a hacer todo esto. También pedimos la oración por David Montañez, para que el Señor tenga misericordia de él y lo sane de una manera total, se recupere. Nuestro hermano Trinidad Argueta, él es el papá de nuestra hermana Rosita Urbina. Vamos a orar para que el Señor tome el control de nuestro hermano Trinidad Argueta y que el Señor lo sane en el nombre de Cristo Jesús. Por Daniel Núñez Varela, él es un pariente de la familia Bedoy Varela, ¿verdad? De mi esposa, y así que vamos a orar para que el Señor tome el control también de la salud de nuestro hermano Daniel Núñez. Nuestra hermana Anita Rodríguez, también vamos a orar por ella. Ella es, como saben ustedes, mamá de nuestra hermana Yadira, para que el Señor tome el control de nuestra hermana Anita. Y también pues estamos muy consternados, hermanos. Esta semana pasada falleció un siervo de Dios aquí local en el área, nuestro hermano Raúl Orozco, que fue muchos años o ha sido, mejor dicho, pastor de algunos amigos, de muchos años ahí con nosotros. Así que oremos, hermanos, por todas estas peticiones en el nombre de Cristo. Pasaremos este tiempo de oración y nos disponemos después de orar a escuchar palabra de Dios. Dios les bendiga.
Gloria a Dios, amén. Qué hermoso tiempo hemos pasado en la presencia del Señor, ningún lugar mejor que este. En su presencia hay plenitud de gozo, gloria a Dios. Amén, hermanos. Nos disponemos a escuchar palabra de Dios. Es un honor, un privilegio para mí introducir a un hermano muy fiel que marcó una trayectoria no solamente en la congregación, sino en nuestra mente, en nuestros corazones, nuestro hermano Elías García. Así que desde El Paso, Texas, nuestro hermano Elías García va a estar compartiéndonos esa palabra que la extrañamos, esa voz que la extrañamos de nuestro hermano Elías. Estamos a distancia, pero los buenos amigos están unidos para siempre y ninguna distancia, ni la eternidad, ni siquiera la pasaremos desintegrados. Así que un honor, hermanos, un privilegio introducir a nuestro hermano Elías García. Dios les bendiga. Paz de Cristo, Iglesia Apostólica Primitiva, su hermano en Cristo Elías García, desde la ciudad del Paso, Texas, dándole honra y gloria al Señor Jesucristo por este grande privilegio que me da el Señor de poder llegar hasta su hogar, donde usted se encuentra. Bueno, usando un poquito de la tecnología, yo estoy aquí en El Paso, Texas, usted en el estado de California o cualquier lugar donde se encuentre. Y agradezco al Señor el privilegio que me ha dado esta tarde. También a mi pastor, le doy gracias a Dios por mi hermano Eduardo Sánchez, que me extendió esta invitación de poder compartir la palabra con ustedes, hermanos, esta noche. También quiero tomar esta oportunidad de agradecerles a ustedes por sus oraciones, por sus mensajes de texto, por sus palabras que nos dieron, hermanos. Como ustedes saben, el mes de octubre pasamos por luchas y pruebas y fue un mes muy difícil, pero le damos gracias a Dios que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha mantenido de pie. Y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que nos mandó esos mensajes, esas palabras de ánimo, sus oraciones, hermanos, las sentimos, créame que nos sentimos fortalecidos. Esas oraciones nos ayudaron, nos levantaron y gracias de veras de corazón a cada uno de ustedes que estuvo orando por nosotros. En la voluntad del Señor, bueno, el Señor quiso llevarse a nuestro hermano Lorenzo Heredia, mi suegro, se lo llevó a su presencia. Mi suegro ya está descansando en el Señor y pues bueno, lo extrañamos, hermanos, no es lo mismo estar aquí sin él, pero sabemos que él está en un mejor lugar y gracias de veras, se lo vuelvo a repetir, de todo corazón por sus oraciones y por cada palabra que nos dieron de ánimo. Gracias, hermanos. Y bueno, también le doy gracias a Dios por poder compartir la palabra esta noche, hermanos. Vamos al libro de Mateo, si me acompaña
Mateo capítulo 7, versículo 24. Vamos a iniciar esta noche con estas palabras que el Señor mismo nos está diciendo. Mateo 7, 24 dice así en el nombre de Jesús, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada, dice, sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, dice la palabra de Dios, y cayó, y fue grande su ruina. Amén, hasta ahí. Brínquese a Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas también nos está hablando sobre lo que el Señor nos decía sobre los dos cimientos. Y mire lo que dice Lucas en Lucas 6, 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada, dice, sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa, dice, sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina, dice, de aquella casa. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, y esta noche quiero hablarle, hermanos, sobre el tema fe en la tempestad. Fe en la tempestad. Amén. Vamos a orar. Ore por mí para que el Señor dirija mis palabras esta tarde. Padre, gracias te damos, Señor. Te damos honra y gloria a ti. Sabemos que sin ti no somos nada, Señor. No podemos hacer nada sin ti, y te pido que guíes mis palabras. Yo me hago un lado, Señor, y que el Espíritu Santo tome control, Padre, de todo lo que voy a exponer esta tarde, y que sobre todo la palabra llegue, Señor, a tu pueblo que esté necesitado, Señor, una alma, una persona que vaya a escuchar este mensaje, que tú los fortalezcas, tú transformes vidas, Señor, y sobre todo que toques esos corazones sedientos, Padre. Reprendemos todo espíritu maligno que hay en los aires y damos libertad al Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo del Señor dice, diga ahí donde está usted, amén. Amén. Tome su lugar, o si está sentado ahí. Fe en la tempestad. Fe en la tempestad. Amén. El 7 de septiembre, hermanos, del 2018, el periódico The New York Times reportó sobre una historia del aeropuerto internacional Kansai, localizado en el país de Japón. El New York Times daba a conocer en su reportaje que una tempestad muy fuerte había golpeado el país de Japón. Y mientras pasaba esta tempestad, la gente que estaba dentro del aeropuerto esperando abordar un avión, se quedaron aterrorizados, hermanos, por lo que vieron. Porque donde debería haber una pista, solamente vieron el agua del mar. Se quedaron atemorizados, vieron algo que nunca habían visto. Vieron las olas del mar, hermanos, donde debería haber una pista donde estuvieran los aviones. Las pistas donde normalmente los aviones aterrizaban, hermanos, estaban totalmente inundadas por las aguas del mar. Ya que este aeropuerto, hermanos, escuche esta tarde, fue construido en una isla artificial usando tierra y concreto. Usaron tierra y concreto para hacer esta isla artificial. Terminado en 1994, este aeropuerto es reconocido, hermanos, como uno de los más largos del mundo. Y su ingeniería y arquitectura en su época, estamos hablando de 1994, su ingeniería y su arquitectura en su época eran de los mejores. Hasta que empezaron a tener, hermanos, problemas
escuche esto, con el fundamento de ese edificio. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. El área, hermanos, donde escogieron edificar este aeropuerto no tenía un fundamento de piedra, sino de barro. Aunque usaron tierra y concreto para poder estabilizar el fundamento, no les funcionó, ya que el aeropuerto se ha hundido, se ha ido bajando 42 pies hasta el día de hoy, desde que lo construyeron. Los ingenieros habían pronosticado que solamente se iba a hundir 19 pies. Ellos en sus calculaciones que hicieron, determinaron que solamente se iba a hundir 19 pies. Pero después, hermanos, admitieron que ese número realmente no era realista, que solamente lo habían escogido quizás para dar un número nomás, simplemente. Hoy están constantemente, hermanos, revisando las pistas de este aeropuerto, ya que se han manifestado grietas en las pistas por causa de que se está hundiendo, la estructura se sigue hundiendo. Y también han tenido que ajustar, hermanos, el fundamento. Note esto, usando columnas hidráulicas. Tienen que subir las columnas para poder anivelar, hermanos, el fundamento de este aeropuerto. Todo esto simplemente, hermanos, porque no edificaron sobre un fundamento sólido. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero decirle, hermanos, que el fundamento va a determinar si lo que edificamos sobre ello va a determinar si queda de pie o va a caer. Todo lo que uno construye determina, hermanos, si va a estar de pie o se va a caer. Depende de qué fundamento usamos. Porque todo a su tiempo, hermanos, todo lo que uno hace es probado por el fuego, por los elementos, por las tempestades, por las luchas y las pruebas. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, verso 10 en adelante. Dice la Escritura: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que es puesto, el cual es, dice la palabra, Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, note lo que dice la Escritura, será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será, dice la palabra de Dios, revelada, y la obra de cada uno, la cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si él bien mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Al inicio podemos ver, hermanos, que dos hombres, dice la palabra, escucharon la palabra, pero solo uno, hermanos, creyó y edificó su casa sobre la roca. A este hombre Jesús dice que se le iba a comparar como a un hombre prudente. Prudente, hermanos, porque no solo escuchó la palabra, sino que la puso por obra. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice, engañándoos a vosotros mismos. Ser hacedores de la palabra. El que escuchó la palabra, hermanos, y no la puso por obra, dice la palabra de Dios que se le iba a comparar a un hombre insensato. Porque este hombre, hermanos, edificó sobre la arena, engañándose a él mismo. Aunque los dos hombres escucharon la palabra, solo uno tuvo fe para obedecerla. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hermanos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La palabra de Dios en Hebreos 11:1 nos da la definición de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Gloria sea el nombre de Jesús. Hablar de la fe, hermanos, es hablar del fundamento de cada cristiano. Porque dice Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y note lo que dice la palabra de Dios. Y el verbo, diga conmigo, era Dios. El verbo era Dios. ¿Y cómo podemos obtener fe, hermanos? La palabra de Dios en Romanos 10, 17 nos dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los dos hombres, hermanos, que escucharon la palabra, ellos la escucharon y cada uno estuvo atento a lo que escuchó, pero solamente uno fue prudente y edificó sobre la roca. ¿Y quién es esa roca, hermanos? Diga conmigo, Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es esa roca. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, diga conmigo, Jesucristo mismo. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Y por qué necesitamos fe, hermanos? ¿Por qué necesito fe, hermano Elías García? ¿Por qué necesito esa fe? Hermanos, necesitamos fe, especialmente en estos tiempos, porque tenlo por seguro que las lluvias, los ríos y los vientos, hermanos, van a golpear contra tu casa. Y quizás usted diga, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Cómo que van a golpear contra mi casa? Déjame decirte, hermanos, que cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, hermanos, y levantamos la mano y por cuánto tiempo queremos servir al Señor, hermanos, ahí, hermanos, empiezan las luchas y las pruebas, porque vamos a pasar por situaciones muy difíciles, hermanos. Y déjame decirte que los ríos y las lluvias y los vientos van a golpear tu casa. En ocasiones, hermanos, vamos a poder ver esas tempestades de lejos y nos vamos a poder preparar. Así como los huracanes, hermanos, cuando están viendo y salen las noticias que faltan 2 días para llegar a cualquier ciudad, uno se puede preparar y es prudente, hermanos, prepararse, agarrar comida, agarrar agua, salir de esa ciudad si tengamos que salir. Pero hay, hermanos, tormentas, hay ocasiones donde la tempestad, hermanos, va a llegar a nuestros hogares sin que nos demos cuenta. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es ahí, hermanos, donde el fundamento va a poder mantenernos solamente a usted y a mí y a nuestras familias de pie. Va a ser el fundamento, hermanos, donde va a determinar, hermanos, si vamos a estar de pie o va a caer lo que hemos construido. Alabado sea el nombre de Jesús, hermanos, porque el fundamento que es Jesucristo, hermanos, es sólido. Y déjame decirte que si tú has fundado tu casa sobre el fundamento que es Jesucristo, hermanos, tienes que tener fe, porque van a venir las tormentas, van a venir los problemas, van a venir las situaciones, hermanos, y nos tenemos que agarrar de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El mes, hermanos, de octubre, para mi casa y mi familia, fue un mes de luchas y pruebas, hermano, donde las lluvias y los ríos y los vientos golpearon mi hogar de una manera que jamás me imaginé. Yo quiero que usted entienda, hermanos, que nadie quiere pasar por situaciones difíciles. Nadie, hermanos, queremos pasar. Pero en ese mes, hermanos, que pasamos por enfermedad, donde tuvimos que estar en cuarentena, hermanos. Empezamos a sentirnos mal. Nuestro cuerpo empezó a sentir, hermanos, la enfermedad, los síntomas del virus. Y, hermanos, y nunca nos imaginamos lo que iba a pasar, hermanos. Mi esposa tuve que llevarla al hospital porque tuvo complicaciones para respirar. Mi suegro también tuvieron que ir a la ambulancia a llevarlo al hospital, hermanos, porque igual tuvo complicaciones, hermanos, en su respiración. Y cuando pasaba por toda esta tempestad, hermanos, sentía que el peso del mundo estaba sobre mis hombros, hermano. Oh, santo eres. Sentí, hermanos, el peso en mis hombros, en mi mente, hermanos.
las preocupaciones, las noches sin dormir. Me sentía débil, me sentía cansado. Pero hermanos, es ahí donde me di cuenta de algo. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, hermanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Porque aunque mi familia, hermanos, y los hermanos en Cristo nos ayudaban en lo que podían, créame que muchos hermanos nos mandaban mensajes, oraban por nosotros, y les agradezco, hermanos, de nuevo. Gracias por sus oraciones. Nos traían, hermanos, de comer mi familia, nos trajeron de comer algunos hermanos en Cristo, nos trajeron de comer, hermanos, nos dejaban la comida allá afuera, hermanos, porque no podían entrar porque estábamos en cuarentena, hermanos, y sentíamos esa carga. Mi esposa en el hospital, mi suegro en el hospital, mi suegro en el hospital, y hermanos, sentíamos esa carga. Pero hermanos, fue el Señor Jesucristo por medio de su palabra que nos mantuvo de pie, hermanos. Porque la palabra de Dios, el fundamento, hermanos, que es Jesucristo, nos ministra de una manera poderosa, hermanos. Cuando estamos pasando por problemas, cuando estamos pasando por situaciones, nos revela, hermanos, el corazón de Dios. Su palabra nos dice: clama a mí y yo te responderé. Hermanos, créame que en ese momento, en esa situación que estaba pasando, me sentía agotado, hermanos, me sentía cansado. Pero yo buscaba la palabra de Dios, hermanos, era mi refugio. Oraba al Señor, clamaba al Señor por mi esposa, por mi suegro, por mi familia, hermanos. Y déjeme decirle que en esos momentos, aunque estaba débil, me sentía agotado, hermanos, pero sentía al Señor de una manera que jamás lo había sentido. Cuando esa palabra me ministraba, que no te dejaré, no te desampararé. La palabra me metía, hermanos, dice: por nada estés afanoso. Me decía el Señor: por nada estés afanoso, por medio de la Escritura, hermanos. Porque Él nos daba esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Y déjeme decirle que el Señor nos fortaleció, y los hermanos empezaron a orar, la familia empezó a orar, hermanos. Y de repente ya empezamos a ver que mi esposa, hermanos, pudo salir del hospital. Estuvo en casa, sí llegó débil, sí llegó cansada, hermanos. Tuvo que estar conectada a una máquina de oxígeno por algunos días. Pero déjeme que el Señor el Señor hizo un milagro muy grande en la vida de mi esposa. En una noche orando, clamando al Señor, el Señor la sanó, hermanos. Nos sanó. Y el día siguiente ella se quitó el oxígeno, hermanos, y empezó a respirar por sí mismo. Ese es el Dios que tú y yo alabamos, hermanos. Ese es el Dios que cuando clamamos y oramos, oh, hermanos, cosas poderosas comienzan a suceder, hermanos. Simplemente mantente firme, porque tu casa está sobre el fundamento que es Jesucristo. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y déjame decirte, hermanos, que todo depende en el fundamento. Todo depende en el fundamento donde hemos construido nuestro hogar. Alabado sea el nombre de Jesús. El mejor legado, hermanos, que le podemos dejar a nuestros familiares, nuestros seres queridos, es este fundamento, hermanos, que es la palabra de Dios. Ese es lo mejor que le podemos dejar a nuestros familiares. Por la misericordia del Señor, el Señor le permitió a mi esposa salir del hospital, y Dios hace todo a su tiempo, hermanos. Mientras clamábamos por mi suegro, estuvimos clamando y clamando al Señor. Pero llegó el momento donde el Señor se llevó a mi suegro a su presencia. Y aunque sabemos que Él está en un mejor lugar, lo extrañamos. Pero en ese momento, hermanos, se nos dio esa noticia que había fallecido mi suegro. Y hermanos, fue un momento muy difícil para nosotros como familia. Pero déjeme decirle que aunque mi suegro falleció, Él le dejó esta palabra
Este fundamento nos dejó ese ejemplo, hermanos. Y en el funeral de mi suegro, para honra y gloria del Señor, mi cuñado Carlos y mi sobrina Sofía se bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Quién iba a pensar, hermanos, que en el funeral de mi suegro 2 almas, hermanos, iban a recibir esta palabra preciosa en sus corazones y en sus vidas, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y ese regalo lo recibieron, hermanos. Lo recibieron mi sobrina y mi cuñado. Y le damos gracias a Dios, hermanos. Aunque la enfermedad vino, hermanos, el Señor nos ha podido estar firmes, estar de pie. Y le damos honra y gloria al Señor por eso, hermanos. Y puede ser, hermanos, que usted en este momento esté pasando por luchas y por pruebas. Puede ser que en este momento, hermanos, las lluvias y los ríos golpeando su casa. Yo no sé, hermanos, qué situación esté pasando. Puede ser que esté pasando por un momento de ansiedad, hermanos, por todo lo que está aconteciendo en este año 2020, que ha sido un año de luchas y pruebas. Puede ser una necesidad de trabajo donde ya ha golpeado los ríos y los vientos, hermanos, su hogar, porque ya no tiene trabajo. Pero el Señor nos dice, hermanos, que edifiquemos sobre la roca. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo sé que no es fácil cualquier situación que estás pasando, hermanos, pero Dios conoce tu condición, Dios conoce tu situación, y Él solo nos pide, hermanos, que tengamos fe, que Él tiene todo en control, hermanos. Él tiene todo en control. Y en una situación, hermanos, en una ocasión podemos decir: ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy pasando por luchas, por pruebas? Hermanos, las tempestades van a llegar. Las tempestades van a llegar a nuestro hogar. Pero tenemos que estar seguros, hermanos, y tener fe que el Señor tiene cuidado de nosotros. Para terminar, vamos a Lucas capítulo 8, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Lucas 8, 22. La palabra de Dios nos habla cuando Jesús, hermanos, calma la tempestad. Dice Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó, dice la palabra de Dios, una tempestad de viento en el lago, hermanos. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo una bonanza, dice la palabra de Dios. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, el Señor nos está diciendo esta tarde: ¿dónde está nuestra fe? Se encontraban los discípulos en esta barca, hermanos. Vino la tempestad y el Señor los confronta y les dice: ¿dónde está vuestra fe? Y dice la palabra de Dios que reprendió, hermanos, a los vientos, y las aguas, hermanos, cesaron. La tempestad, hermanos, se apaciguó. Nuestro Señor Jesucristo tiene control sobre toda situación, hermanos. Sobre toda tormenta, sobre todo río. Él tiene, hermanos, control sobre todo lo que está pasando alrededor del mundo en este momento. Él no nos da cargas, hermanos, que no podemos llevar. Y aunque en el momento son situaciones muy difíciles, hermanos, ya después vemos que Dios tenía un plan en todo lo que pasó, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien. No cambiemos, hermanos, el fundamento de piedra por arena. Porque mientras está nuestra casa sobre la roca, hermanos, nuestra casa no se cae. Porque Jesús es el que la sostiene. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús es el que sostiene nuestro hogar, hermanos. Y quiero decirte, no sé qué estés pasando, pero el Señor esta tarde te dice: mientras tu casa está fundada en el fundamento que es Cristo,
tu casa no va a caer. ¿Y qué representa una casa? Mi casa representa mi familia, mi privacidad, mi identidad, hermanos. Y mientras tengamos el fundamento que es Cristo, mi casa no va a caer, dice la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este privilegio que nos ha dado el Señor para poder compartir la palabra. Amén. Padre, gracias te damos por este privilegio que tuve, Padre, esta noche de compartir tu palabra. Oramos, Señor, por aquellos que están viendo este video, hermanos, que Señor, tú toques sus corazones, que tú toques, Padre, sus vidas, que los ayudes, Señor, en esta tempestad tan difícil. Sabemos que tú tienes control de toda situación. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor Jesucristo. Bendice a los hermanos ahí en Bellflower. Bendice a los hermanos donde quiera que se encuentren, Padre. Que sea tu nombre exaltado y glorificado, Señor, en todo lo que hacemos, Padre. Que seas tú glorificado. Te damos honra y gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Hermanos, mi deseo y oración es que el Señor los bendiga, los guarde y los use grandemente. Y pues bueno, le damos a honra y gloria al Señor por este privilegio que me dio de compartir su palabra. Los extrañamos mucho y si Dios quiere el otro año, cuando todo esto pase, pues vamos a poder ir a darles una vuelta allá a la ciudad de Bellflower. Y pues bueno, hermanos, recuerden algo, sean peras o manzanas, hay que echarle ganas. Amén. Dios los bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Elías García y esta hermosa palabra que nos ha compartido. Estamos muy agradecidos con Dios. Amamos a la familia García. Dios les bendiga. A nuestra hermana Brenda, sus hijos, a nuestro hermano Elías. Y le agradecemos a Dios por esta palabra que nos ha edificado. Dios te siga usando, hermano Elías. Adelante en el glorioso nombre de Cristo. Los amamos y están en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Saludamos a Israel también, a Emily allá en Kansas, que el Señor los siga cuidando y ellos también que se cuiden. Les comunicamos, hermanos, que el próximo domingo estaremos transmitiendo en vivo desde este lugar, vía online, ¿verdad? A través de YouTube, así que conéctese, no haga un espacio, un tiempo igual como si usted fuera a venir a la iglesia. Báñese, peínese, cámbiese y hágalo para el Señor. Así que, como siempre lo hacemos, venimos a la iglesia a darle nuestro mejor tiempo. Hagamos iglesia en casa para que fomentemos siempre este buen hábito de reunirnos, que solamente serán estas 2 semanas. Así que, hermanos, ya esperemos que a principios de enero las cosas estén mejor y podamos ya reunirnos de una manera más tranquilos. Los amamos en el nombre de Cristo Jesús y aquí estaremos el domingo con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. Ánimo, adelante en el glorioso nombre de Jesús.